¿Qué hace un sacerdote durante todo el día? Seguramente tú te has preguntado, bueno, aparte de dar misa, ¿qué hace un sacerdote? La respuesta no es que reza todo el día. Te voy a dar una respuesta que es como algo resumido de lo que puede hacer un sacerdote. Soy el diácono Fabián Arrieta y esto es Datos sobre el sacerdote. Seguramente tú te has preguntado, bueno, aparte de dar misa, ¿qué hace el padre? Y pudiéramos caer en la tentación de pensar que pues no hace nada en todo el día, que reza todo el día, que solo se dedica a dar misa y para eso está. Hay algunas personas que pueden tener ese pensamiento, pero si lo pensamos bien, la rutina de un sacerdote y la agenda de un sacerdote regularmente es muy apretada. Y en este video te quiero mostrar un poquito de lo mucho que puede hacer un sacerdote, sobre todo en una parroquia. Y bueno, también hay que decir que el oficio fundamental de un sacerdote se da en tres líneas. El sacerdote dirige, educa y santifica a una comunidad. Dirigir, educar y santificar son las tres líneas fundamentales por las cuales se dirige un ministerio sacerdotal. Primero que nada, dirigir. El sacerdote es por excelencia un líder en su comunidad, porque es un pastor. Y el pastor dirige al rebaño, al pueblo de Dios, encomendado a él. Y como es un rebaño eclesial, por así decirlo, pues dirige una porción de la iglesia. Y la misión fundamental de la iglesia es evangelizar, llevar el mensaje de la buena nueva de Jesucristo para así extender el reino de Dios. Ahora, qué importante es entender que todo lo que la iglesia hace es pastoral. Pastoral en un sentido amplio es la acción de la iglesia. Y pues como el sacerdote es pastor, lleva a cabo la pastoral. Pensemos en esto, ¿no? El sacerdote lleva a cabo la pastoral, por ejemplo, litúrgica, que es una pastoral fundamental. Pastoral litúrgica, donde celebra los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Piensa, si no sabes qué hace el sacerdote en todo el día, piensa que por lo menos celebra la Eucaristía una vez al día entre semana. Pero en domingo hay sacerdotes que celebran muchas misas, demasiadas misas, cuando están solos en una parroquia. He conocido sacerdotes que celebran unas 5, 6, 7 misas en domingo porque tienen un celo pastoral por atender a su comunidad. Y a veces celebran y confiesan también a la comunidad que solo ven la mayoría de las veces o a la mayoría de las personas en domingo. Ahora piensa eso en domingo, una pastoral litúrgica. En sábado, que un sacerdote tiene en su parroquia bautizos, tiene bodas y tiene otras celebraciones especiales, también está llamado a hacer eso. Piensan que hay temporadas donde tiene primeras comuniones, que tiene confirmaciones. Piensan que tiene que llevar sacramentos a la gente, ungir enfermos, confesarlos. La verdad, solo con pensar en eso ya hay mucho trabajo en dirigir una pastoral litúrgica. Obviamente se va a ayudar de otras personas, pero él es el primero que lo lleva a cabo. Ahora, también piensan que el sacerdote es el primero que tiene que predicar la palabra de Dios con una pastoral profética. Es encargado de organizar retiros, es encargado de la catequesis, es el encargado de llevar una animación bíblica, que la gente lea la Biblia en su comunidad. Eso también lleva algo de trabajo. Piensa también que el sacerdote es el encargado de una pastoral social, es decir, de atender y de ir hacia los más pobres y necesitados de su comunidad. No solamente se trata esto de dar despensas o de una asistencia social, sino de acudir a las personas que necesitan una ayuda, porque así Cristo los ayudaría. Acudir a los enfermos, acudir a las personas con hambre, acudir a los pobres, acudir a los migrantes para asistirlos. Y es el sacerdote encargado de eso, en medio de lo que hace, de los sacramentos, en medio de lo que predica, es encargado de llevar a cabo esta acción social. A esto súmale que es el administrador de una parroquia. Y eso implica contabilidad, implica organización, implica un horario de oficina, implica recibir gente, implica juntas, implica llevar a cabo un itinerario, etcétera, 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 etcétera. Y eso solo es cuando el sacerdote está dirigiendo.
Bueno, decíamos que el sacerdote hace fundamentalmente la acción de dirigir, educar y santificar. Y ya dijimos que hace cuando dirige, ahora cuando educa, eso es algo muy importante porque imagínate que todo lo que dices, todo, literalmente todo lo que tú dices, la gente lo toma muy en serio, porque tú eres un maestro de fe por excelencia. Y no solamente lo que dices, sino todo lo que haces es una educación para la gente, porque te ven a ti y ellos se educan con lo que tú haces. Por ejemplo, cuando un sacerdote se comporta de cierta manera en misa, la gente dice, bueno, así nos tenemos que comportar en misa. Cuando un sacerdote hace algunas acciones en la parroquia, no sé, que asiste a unas personas dándoles de comer o que atiende a unas personas en una entrevista, en una dirección espiritual, la gente lo ve y dice, bueno, así nos tenemos que hacer nosotros como él, ¿no? Darle tiempo a los demás. O bueno, nos gusta cómo lo hace y quisiéramos que el próximo sacerdote fuera así como él. Estás educando directa o indirectamente a la comunidad. No solamente implica dar clases, sino educar con el ejemplo, lo que el sacerdote hace educando, porque es por excelencia un maestro de fe. Ahora, súmale a esto el hecho de que tú tienes que formar a todas las personas en tu comunidad, empezando por lo que se llama los agentes de pastoral, es decir, la gente que está más cercana a ti y que te ayuda a todo lo que tú haces, a la gente que está ayudando en la liturgia, a la gente que está ayudando en una acción social, a la gente que está predicando el evangelio. A ellos, para empezar, tú los tienes que formar, tienes que educarlos. Y eso implica tiempo y dedicación y preparación previa. Hablamos de horas, de muchas horas. Hablamos de preguntas, de dudas, de diálogos. Tienes que educar a las personas que educan a las demás personas para tener una fiabilidad de que pues están de acuerdo a lo que enseña la iglesia. Y eso súmale el hecho de que tengas que educar a las personas, corregirlas concretamente a cada una cuando se equivocan, que es un acto de misericordia. Y súmale a que tienes que preparar homilías, que no es cualquier cosa, que implica una fundamentación bíblica, que implica el estar al pendiente de cómo la gente es, de acuerdo a su idiosincrasia, predicarles, que implica un estudio, una espiritualidad. Súmale el hecho de que tengas que estar al tanto de lo que la gente está viendo o haciendo en la actualidad para que tú, de acuerdo a eso, estudiando la realidad, les prediques. Todo eso conlleva educar para un sacerdote e implica, sí, mucho tiempo. Y por último, ya dijimos, dirigir, educar y santificar. El sacerdote es el primero encargado de santificar a su comunidad. ¿Qué quiero decir con esto de santificar? Sobre todo con los sacramentos, el sacerdote santifica a las personas. Les comparte la vida nueva en Cristo. Esa primicia de la resurrección se nos da a través de los sacramentos. Y cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote da la Eucaristía, es Cristo mismo quien celebra la Eucaristía. Cuando el sacerdote confiesa, es Cristo mismo absolviendo. Haces presente a Jesucristo santificando a la gente y eres el primer encargado de eso. Es más, si no hubiera sacerdotes o ministros ordenados, no se podría hacer eso. Y mucho de lo que se hace en una parroquia es santificar mediante sacramentos, pero esto implica una administración. Es decir, los sacramentos no se dan arbitrariamente o no se deberían dar arbitrariamente, sino que conllevan un proceso, una catequesis, una evangelización, conllevan una administración, una forma para que se le pueda dar un sacramento a una persona. Porque si no es así, pues a veces más que ayudar a la persona puedes perjudicarla si no le das una gracia de Dios en forma. Por ejemplo, imagínate, ¿no?, que le des la Eucaristía a alguien que no está en condiciones de recibirla. Tienes que advertir, sugerir, educar a las personas de tal manera que de preferencia se confiesen antes de comulgar, que no tengan ningún impedimento grave. Si no, pues puede ser contraproducente, ¿no? Todo esto lo tiene que tomar en cuenta un sacerdote a la hora de santificar. No nada más es celebrar el sacramento, sino educar en el sacramento, dar una catequesis, una preparación, una formalidad y una continuidad en esa santificación que se da con los sacramentos. Y todo esto también implica mucho tiempo en la agenda de un sacerdote. Bueno,
Estas son solo algunas acciones que puede hacer un sacerdote a lo largo de su día, como dirigir, educar y santificar a una comunidad. A veces hace todo esto al mismo tiempo y la verdad, la mayoría de las agendas de un sacerdote son muy apretadas, muy complicadas. Si un sacerdote no te puede atender inmediatamente, yo te sugiero que tengas caridad y que busques agendar con él para otro tiempo y tratar de dialogar con él y entender que a veces no está tan disponible. No es que no te quiera atender, sino que tiene muchas cosas que hacer. Te quiere atender, pero no lo puede hacer inmediatamente. Y no estaría de más que la próxima vez que veas a un sacerdote, que veas a tu párroco, que veas a tu vicario, que veas a tu director espiritual, le digas: Padre, ¿en qué le ayudo? Porque créeme que necesitan mucha ayuda. Si te gustó este video, compártelo con tus seres queridos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y hasta la próxima.